Muchachos, muy buen día. Guía número 10 de Historia y Geografía de las Ciencias Sociales. En este caso avanzaremos un poco también con el contenido que vimos en la número 9. Dice, el impacto de la Guerra Fría en Chile y América Latina. Análisis de fuentes estadísticas en las ciencias sociales. En este caso abarcaremos algo que incluso ya estuvieron viendo tanto en matemáticas como en ciencias, que son los gráficos, ¿ya? Fuentes estadísticas, en este caso la historia. Vamos con los objetivos. Dice, conocer antecedentes previos que caracterizan el escenario de polarización política en Chile en la década de 1970. Polarización lo entenderemos como una especie de, no de ola polar, sino como de distanciamiento. Dos polos absolutamente opuestos, ya en este caso la izquierda y la derecha, que cuando se radicalizan es que se bordean hacia los extremos. Es decir, hay demasiados puntos que los dividen, ¿ya? Y no hay, digamos, más bien una enemistad, una confrontación ya más bien directa, ¿ok? Dice, reconocer el escenario de tensión permanente en la política de América Latina y Chile en la década del 60 y desarrollar las habilidades de fuente estadística en las ciencias sociales. Esto es lo que nos vamos a preocupar más. Para esta guía, la fecha de entrega será el 3 de septiembre, ¿ok? Instrucciones genéricas, la de siempre. Vamos con la guía. Dice, en esta guía comprenderá algunas estrategias claves para fortalecer el trabajo con fuentes históricas relacionadas con el campo de la economía, a partir del desarrollo de habilidades propias de la disciplina histórica, tales como la identificación, la interpretación y el análisis de cuadros estadísticos. En este caso veremos que es un gráfico. Mucho incluso esto lo vieron en matemática, pero digamos siempre fue reforzarlo y repasarlo es tanto mejor. Dice, ¿qué es un gráfico? Un gráfico es una forma de organización y representación simplificada de un conjunto de datos estadísticos relacionados entre sí. El objetivo de un gráfico es poder establecer comparaciones y realizar análisis e interpretación de la información cuantitativa de un modo sencillo y accesible para las personas. Esta es la parte que más nos interesa a nosotros cuando lo desarrollamos en términos de las ciencias sociales. Desarrollar habilidades de comparación, de análisis e interpretación. Entonces, ¿cuál será la diferencia quizás con la matemática en ese sentido? Si nos vamos a ir directamente a un cuadro estadístico, como por ejemplo podría ser esto. Contextualizarlo, es decir, los datos por sí solos a nosotros en el ámbito de la análisis, de la interpretación, por sí solos nos sirven. Nosotros tenemos que ponerlo en un contexto histórico, ¿ya? Esa es la clave. Vamos con algunos elementos que nos podrán ayudar al análisis. Dice, todo gráfico cuenta con ciertas características comunes. La mayoría de los gráficos realizados en las ciencias sociales se hacen dentro del ámbito bidimensional, siendo fundamental el principio conocido como ceteris paribus, que se quiere decir que el gráfico mostrará dos variables suponiendo todas las demás constantes. Por ejemplo, si el objetivo de un gráfico es mostrar la relación entre la ingesta de azúcar y la hiperactividad, cualquier otra variable que pueda incidir en que el niño tenga mucha energía, motivación, hora de sueño, tipo de actividad, etc., quedará fuera de la información disponible y por ende de la interpretación, ¿ya? Entonces ahí ya nos está poniendo o situando más bien en una posición de a dónde yo voy a llevar mi análisis, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa? Porque, vuelvo a insistir, podríamos tener muchos datos de todo tipo, ¿ya? Pero yo quiero llevarlo al área que a mí me interesa analizarla, ¿vale? Dice, lo anterior no impide que puedan analizarse hechos que impiden de forma simultánea la consideración de dos variables. En este caso siempre existirá una variable de base sobre la que existirán otras dos variables que se relacionan con la primera. Existen diversos tipos de gráficos, cada uno de los cuales permite visualizar de distinta manera la información estudiada, gráficos de línea, de barras, circulares, pictogramas, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad, más o menos ustedes ya más o menos familiarizados las conocen. A excepción del pictograma, el gráfico circular, todo gráfico siempre posee una curva o inclinación, y ahí nos permite ciertos niveles de elasticidad, mayor o menor que, constantes, declives, etcétera, etcétera. Esta curva aporta información sobre la relación que existe entre las variables relacionadas. Entonces, esta primera idea de introducirlo, que es un gráfico que ya más o menos ya se lo visualizan, ya lo tienen más o menos en su mente de qué se trata. Estamos hablando de elementos cuantitativos, es decir, numéricos, estadísticos, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa es su capacidad interpretativa, su capacidad de análisis y su capacidad de comprender lo que está ahí, ya en términos de las ciencias sociales. Entonces aquí hay un par de tips que ayudan. Primer tip dice,
Observa el título en general. El título es muy sugerente, pues supone una descripción clara y precisa de los datos y generalmente responde a las preguntas de qué, dónde y cuándo. Es importante que tengas en cuenta de qué trata el gráfico antes de que comiences a hacer un análisis de la variable en cuestión. Se sugiere que parafrasear la información del título con otras palabras para verificar su comprensión. Entonces, un título en gráfico es realmente muy relevante y muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma ya me introduce a un tema al cual yo lo voy a analizar. En este caso, por ejemplo, dice exportaciones de salitre en Chile entre la década de 1860 y 1932. Entonces ya me está identificando que se trata de exportaciones, en este caso el salitre, relacionado con la minería. ¿En qué lugar? En Chile. ¿Y en qué años? Punto 1. Primera base de todo análisis. 2. Observa los títulos de cada uno de los ejes, ordenadas y abscipsas, ya esos términos absolutamente las matemáticas, identificando a qué variable corresponde cada título y en qué formato están entregando los datos que se presentan, año, miles, porcentaje, etc. Fíjate que no siempre incluye el título de alguno de los ejes. Cuando esto ocurre es porque la unidad de medida se considera evidente. Por ejemplo, años, si el gráfico se trata de una serie temporal. Entonces, tal cual como siempre en la matemática, título eje, título I, ¿cierto? Las variables. Entonces, aquí se presenta, por ejemplo, miles de toneladas, y aquí en este caso son los años. Entonces, aquí están las unidades y aquí están los años. Y nos está hablando de exportaciones, es decir, de salida de productos, ¿cierto? Entonces, y aquí vamos viendo, digamos, el flujo. ¿Ok? Entonces, inmediatamente nos incorporan los elementos ya bidimensionales que nos decían anteriormente. 3 dice, observa cualquier etiqueta que se muestre junto a los componentes de los datos, barras, áreas, líneas para facilitar su identificación y comprensión. Y por último, realiza preguntas al gráfico que relacionen las variables en cuestión. Esto es para que, más importante, pues permitan interpretar la información contenida. Ahí uno empieza a jugar con los datos, chiquillos. Entonces, vamos con el ejemplo. Aquí nos trata, efectivamente, como les decía, de la exportación de salitre en Chile. Y si tuviésemos que empezar a contextualizarlo, es decir, ponerle un elemento, ¿podemos hacerlo inmediatamente? Tomemos un par de minutos en eso y primero decir que se trata obviamente del título, que ya lo vimos más o menos. Están las toneladas, es decir, exportaciones de venta, y están la periodicidad, miles de años. ¿Perfecto? Entonces, podríamos empezar a jugar. ¿Desde qué año hasta qué año hay una mayor venta o menor venta? ¿De qué año hasta qué año hay una constante? ¿En qué momento se ven flujos distintos? Etcétera. Y ahí podemos entrar a jugar. Aquí se dice, se refiere al volumen de las exportaciones de salitre, es decir, las miles de toneladas, de la medida que en líneas de toneladas y las cantidades que van entre 0 a 3500, distribución en forma proporcionada. Y aquí nos proporciona otro dato, ya que dice, no se presenta por considerarse evidente. Se trata de los transcurridos en Chile entre 1860 y 1932. Entonces, simplemente lo que yo le decía, elementos de unicidad y con los años. Ahora vamos un poco más a lo que decía el último punto, comparar. Entonces, aquí salen los primeros años. Las exportaciones de salitre comenzó en 1879. Aproximadamente esto coincide con la Guerra del Pacífico y la incorporación de Tarapacá y Antofagasta en el Norte Grande. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí estamos haciendo el ejercicio de contextualizarlo. ¿Por qué ese año? ¿Por qué empezar a datarlo? ¿Por qué antes no existía nada? Punto 1. 2. Entre 1914 y 1917 se registra una caída abrupta de las exportaciones, lo que coincide con la Primera Guerra Mundial y la inversión del salitre sintético. Hay una evidente crisis en las exportaciones. Es exactamente. Si nosotros comenzamos a datar, es decir, periodicidad de un año hasta qué año, ¿por qué hay esto? Nuevamente, en el último elemento, ¿por qué esta caída abrupta? Y dice, en 1929 las exportaciones de salitre crean abruptamente, lo que refleja el impacto de las crisis iniciadas en los Estados Unidos dentro de la economía chilena, es decir, la crisis de 1929. Si se dan cuenta, eso es comenzar a enlazarlo con un contexto, con una época. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer acá. Actividad. El siguiente gráfico ayuda a comprender las condiciones internacionales que influyeron en el proceso histórico chileno de 1970 a 1973. Entonces tenemos un gráfico lo dejo ahí, y van a tener que verlo, observarlo detenidamente, y van a analizar primero, como ya le digo, paso 1, título. 2, las variables. 3, comenzar a datar más o menos esto. 4, comenzar a comparar y relacionar, y un elemento ya que, por así decirlo, está súper lo anterior, contextualizarlo, es decir, ponerlo en un sitio histórico.
¿Qué los va a ayudar a poner en un sitio histórico? Este texto, que habla en este caso de una entrevista realizada a Edward Corey, embajador de Estados Unidos en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Vamos a seguir con el tema de la intervención norteamericana, en este caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero el caso de Chile. Y nos vamos a poner en la situación ya desde del gobierno anterior, del gobierno Salvador Allende, años previos y su victoria eleccionaria, y estos 3 años que son parte del gobierno Salvador Allende, ¿ya? Entonces, aquí están las preguntas y dice, resolver el ejercicio sobre la fuente 1. ¿En qué año hubo un mayor aporte de Estados Unidos para la acción política en Chile? ¿A cuánto ascendía el aporte de los Estados Unidos? Aquí ponen el análisis del gráfico, ¿ya? ¿Cuál fue mayor? Y no se olviden de sus unidades, ¿ok? Expresado en qué está. 2. Sobre la fuente, ¿es un aporte de dinero constante? Es decir, ¿se mantiene en los años? ¿A qué crees que se debió esta variable en la suma? Investiga. Cuando nos referimos a la constancia, es que si hay un aporte, en este caso, de dinero permanente en los años. ¿Existe? Punto 1 y punto 2. Si no, y de no existir, ¿por qué no existió? Ya, eso lo van a tener que investigar. 3. Sobre la fuente 2, ¿qué mecanismo utilizó la CIA, Agencia Central de Inteligencia, CIA, para desestabilizar a los partidos de izquierda durante el periodo estudiado? Eso les va a servir el texto. ¿Ya? Está preguntando la fuente 2. ¿Qué se entiende por desestabilizar o desestabilización? ¿Ya? Búsquelo, pero en términos bastante sencillos es, por así decirlo, piensa en una mesa, ¿cierto? Y yo voy de a poquito acortando una de ellas. ¿Qué pasa con esta mesa? Haciendo un poco la analogía, ¿qué pasará con el gobierno de ese tiempo si se le ponían ciertas obstrucciones, ya ciertas problemáticas al gobierno Salvador Allende? ¿Y de parte de quién eran y con qué intención? Muchas preguntas. Y la última dice, realiza un análisis. Siguiendo los pasos sugeridos en la página 2, compara el gráfico de la fuente 1 y el texto de la fuente 2 utilizando los datos entregados, que te permiten explicar los antecedentes históricos de la Guerra Fría. Mínimo 5 líneas. Hay sugerencia, siga los pasos que estuvimos viendo acá y que se los estuvimos explicando. Entonces, no deje de lado absolutamente nada. Título, unidades, variables, comparaciones y el contexto, que le va a ayudar el texto, ¿ya? Ejercicio que, si ustedes son detenidos en observarlo, hacen mucho, hacen bastante. Pero ¿cuál es la característica, cuál es la gracia? Si siguen punto a punto los tips, probablemente se les va a facilitar y mucho. Chicos, esa es la guía número 10, ¿ya? Así que cualquier duda, consultas, comentarios, etcétera, siempre estaremos ahí atentos con los comentarios con Marcelo. Un abrazo grande, que estén bien. Chau, 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 chau.